Hola, bienvenido a Tecnitutos PC. Si estás viendo este video es porque muy probablemente eres también un usuario de Mega y quizás te ha ocurrido esto. Y es que debes admitir que Mega es uno de los sitios de almacenamiento en la nube y descarga de archivos más populares que existen. Y como no, ya que presenta muchas ventajas en cuanto a otros servicios. Entre esas ventajas tenemos que Mega nos permite descargar a la máxima velocidad de bajada de archivos de nuestro servicio de internet, además de presentarnos un cliente para escritorio, el cual facilita mucho la organización de nuestros archivos descargados y por supuesto también tener a nuestro alcance aquellos archivos que tenemos almacenados en la nube de Mega, además de estar optimizado para muchos sistemas operativos como Windows, Mac OS, iOS, Android, entre otros. Y como no mencionar también que con una cuenta gratuita tienes 50 GB de almacenamiento en la nube. Pero no todo es color de rosa, ya que para aquellos usuarios de cuentas gratuitas, Mega presenta restricciones en el ancho de banda para descargas. Y es por esa razón que las descargas se nos bloquean luego de cierta cantidad de gigabytes descargados. Y en este tutorial quiero mostrarte dos métodos que actualmente funcionan para poder saltar este límite de descargas, ya sea que utilices tu navegador preferido para realizar tus descargas o que utilices el cliente para escritorio. Lo primero que debes hacer es ir a la descripción de este video, en el cual te he dejado un link que te va a llevar a Mega. Vas a descargar el archivo que te he dejado y lo vas a descomprimir. En mi caso lo tengo aquí en esta carpetita, le doy clic derecho, extraer aquí. Nos va a dejar una carpeta que va a contener dos archivos, dos programas. Lo primero que vamos a hacer es instalar el VPN. Damos clic derecho, instalar o le das un doble clic. Install. Esperamos un momento, le damos los permisos correspondientes y listo, el programa está instalado. Podemos dar clic en finalizar. Al cabo de unos segundos o quizás minutos te va a aparecer esta ventana donde te está pidiendo que inicies una prueba de 7 días, pero simplemente le damos en cerrar ya que el programa está en su versión premium. Y listo, ya tenemos nuestro VPN instalado. Lo siguiente que vamos a hacer es ir al programa Mega Downloader, le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos los permisos. En mi caso yo ya tengo aquí agregado algunos links, pero si te das cuenta me da error, ya que mi límite de ancho de banda para descargas también llegó al límite. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la barra de tareas, a esta flechita y vamos a dar clic en el icono del VPN. Se nos va a abrir esta ventanita y le damos clic en conectar. En este caso puede demorar unos cuantos minutos que se realice la conexión completa. Ahora, si te aparece como en mi caso seleccionar una localización, simplemente le damos un clic y seleccionamos la que queramos. En mi caso voy a escoger United Kingdom. En este caso el VPN aparecerá como desconectado y nuevamente se volverá a conectar. Listo. Entonces ya tendríamos nuestra localización VPN en el Reino Unido. Podemos minimizar esto. Bien, si te das cuenta, los archivos permanecen aún en error y la descarga no ha iniciado. Simplemente seleccionamos el archivo. En mi caso, esta es una pequeña carpetita, ya que yo tengo varios archivos que estoy descargando. Le damos un clic en Stop o detener descargas y posteriormente le damos un clic derecho al archivo y resetear. Luego de que le hayamos dado clic en Reset, debemos volver a seleccionar el archivo y dar un clic en Play para que la descarga inicie. Verás que apareció que se estaban creando nuevos ficheros y nuevamente se están verificando la viabilidad de los links. Esperamos un momento y la descarga empezará. Como te das cuenta, el programa ha empezado con la descarga y no vas a tener ningún problema para obtener tus archivos. Ahora, este primer método lo estamos haciendo con el programa Mega Downloader. Pero ¿qué ocurre si tú, al igual que yo, tienes el gestor de descarga de Mega, el cliente que Mega nos proporciona para nuestro escritorio? Yo voy a ponerle pausa a esta descarga, te lo voy a mostrar. En mi caso, aquí en la barra de tareas, me voy a la flechita y le voy a dar clic aquí en Mega. Como verás, yo tengo esta ventana, que se ha agotado la cuota de transferencia gratuita. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, cerramos, vamos a ir a dar un clic derecho aquí y ponemos salir. Ya no tenemos que seleccionar el VPN porque ya estamos conectados a un VPN del Reino Unido. Simplemente hacemos eso y buscamos nuevamente la aplicación. La volvemos a abrir y si te darás cuenta la descarga se ha reanudado sin ningún problema. Esto ocurre porque esta aplicación cambia la IP de nuestro computador. Entonces la podemos utilizar ya sea para el cliente de escritorio de Mega o en el caso de que no utilices este programa y utilices el Mega Downloader, también te va a funcionar.
Y bien, este fue el primer método, pero en el caso de que tú no quieras tener más programas instalados en tu computador, porque tienes muy poco espacio de disco o porque no quieres que tu computador se ponga lento, podemos utilizar un método que actualmente funciona de la misma forma para tu navegador, ya sea que estés utilizando Google Chrome o Firefox. Vas a poder utilizar este método que se basa igualmente en cambiar la dirección IP, pero en este caso no del computador, sino directamente del sitio de Mega. En mi caso yo ya tengo preparado aquí un link, el cual ya me aparece el mensaje de que se ha terminado mi cuota de transferencia. En la descripción del video verás un segundo link que te va a llevar a la tienda de Google Chrome, directamente hacia la extensión de Hola Free VPN, que es una extensión que nos va a permitir de la misma forma cambiar la VPN en nuestro navegador, pero directamente en el sitio de Mega, sin afectar las demás páginas que estemos visitando. Simplemente aquí a ti te va a aparecer añadir a Chrome, le das un clic, luego te aparecerá un recuadro en el que te pedirá que aceptes que se está añadiendo a Google Chrome la extensión y ya la tendrás aquí en la parte de arriba. Yo voy a cerrar esta página y como verás yo ya no puedo descargar, ¿verdad? Si quiero continuar la descarga debería de actualizarme a uno de estos paquetes mensuales, pero no vamos a hacer eso. Simplemente le damos un clic aquí, le damos un clic en el botón de encendido. Aquí podemos seleccionar cualquier país que nosotros querramos. En mi caso recomiendo Estados Unidos, pero puede que quizás no te sirva Estados Unidos, entonces deberías seleccionar cualquier otro. Y aquí verás que ya se ha iniciado el VPN cuando veas la banderita del país que hayas escogido en la parte de arriba. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es recargar la página. Le damos un clic aquí en donde dice cargar página de nuevo, volver a cargar y le damos clic en reanudar descarga. Y como verás, la descarga ha empezado otra vez, desde el punto en donde se había quedado cuando se nos había agotado la cuota de transferencia. Ahora, algo muy importante sobre este método es que puede que a algunas personas no les funcione, pero por esa misma razón te estoy mostrando el primer método que funciona casi siempre. Y bien amigos, eso ha sido todo por este tutorial. Espero realmente haberte podido ayudar. Si ha sido así, te invito a que te suscribas, me dejes un comentario sobre qué te pareció el video y un dedito arriba siempre se agradece. Si tienes alguna sugerencia de tutorial, déjala en los comentarios y si está en mis capacidades, te prometo que lo haré para poder ayudarte. Además te estoy dejando aquí otros 2 videos que están relacionados con este tema sobre las descargas de archivos. El uno es cómo aumentar la velocidad de tu internet para poder descargar mucho más rápido y navegar mucho más rápido obviamente. Y el segundo es sobre cómo aumentar la velocidad de las descargas del programa uTorrent. Pásate por esos videos que seguramente te van a ayudar mucho. Conmigo será hasta un próximo tutorial. Hasta la próxima.